En una noche tormentosa, la agente del FBI Angela Johnson, exhausta y ansiosa por llegar a casa, se encuentra siendo seguida por un coche de policía en un pequeño y tranquilo pueblo. Mientras el oficial Mark Henderson se acerca a su vehículo, la actitud serena de Angela es recibida con hostilidad. Lo que comienza como una parada rutinaria se convierte rápidamente en una tensa confrontación alimentada por los prejuicios de Henderson. A pesar de su agresión, Angela se mantiene compuesta y revela su placa del FBI solo después de ser maltratada. La realización de su error golpea a Henderson con fuerza y mientras la lluvia sigue cayendo, Angela se mantiene firme enfrentando los problemas sistémicos detrás de sus acciones. Angela Johnson navegaba hacia casa en una noche oscura y tormentosa. La lluvia torrencial caía del cielo, creando un aguacero implacable que emborronaba su visión y hacía que el camino frente a ella fuera casi imposible de ver. Estaba agotada después de un largo día de trabajo y solo quería llegar a casa con su familia. Sin embargo, esa noche no llevaba su uniforme del FBI, sino ropa casual, jeans y una sudadera, mezclándose con los demás residentes del tranquilo pueblo. A pesar de su carrera de alto perfil, parecía una simple viajera en una noche lluviosa. El pueblo por el que pasaba parecía desierto, las calles vacías y escalofriantemente silenciosas. El único sonido era el constante y rítmico tamborileo de la lluvia en el techo de su coche, un recordatorio constante de la tormenta exterior. A medida que Angela conducía, un sentimiento inquietante comenzó a apoderarse de ella, una intuición de que algo no estaba bien. Su corazón se aceleró al notar un par de luces delanteras brillando ominosamente en su espejo retrovisor. Un coche de policía la seguía, sus luces rojas y azules parpadeando intermitentemente en la oscuridad. El agarre de Angela en el volante se tensó involuntariamente. No había hecho nada para justificar una parada, pero era muy consciente de las posibles implicaciones de ser una mujer negra en ese pueblo en particular. El coche de policía se acercaba más, sus luces volviéndose más intensas mientras la seguía. La mente de Angela corría con preguntas y preocupaciones. ¿Por qué la estaba siguiendo el oficial? No había superado el límite de velocidad ni estaba involucrada en ninguna actividad ilegal. Aún así, su ansiedad aumentaba a medida que el coche de policía se posicionaba directamente detrás de ella. Sus pensamientos volaron hacia su placa del FBI, guardada de manera segura en su bolso. ¿Debería mostrársela al oficial para afirmar sus credenciales, o eso solo empeoraría la situación? La lluvia parecía intensificarse a medida que la tensión en su coche se elevaba. El estruendo de la sirena del coche de policía atravesó la noche, señalando que se esperaba que se detuviera. El estómago de Angela se revolvía de aprensión. Sabía que tenía que cumplir, pero el miedo a lo desconocido la hizo dudar. Respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. A pesar de su experiencia en situaciones de alta presión, esto se sentía de una manera particularmente desconcertante. Se sentía personal, y esa realización la asustaba más que cualquier amenaza física. Con una última mirada de aprensión al coche de policía en su espejo, Angela giró lentamente su vehículo hacia el borde de la carretera. La calle permaneció desierta y la lluvia continuó su implacable ataque, añadiendo a la sensación de ominosidad. Al detener su coche, su corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Las luces parpadeantes del coche de policía creaban un resplandor rojo y azul ominoso que proyectaba sombras inquietantes a través de la noche oscura. Angela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, consciente de que esta no era una parada rutinaria. Sus instintos le dijeron que se mantuviera alerta mientras el coche de policía se detenía detrás de ella. La puerta del conductor se abrió y el oficial Mark Henderson emergió. Angela había oído cosas preocupantes sobre Henderson. Era conocido en ese pequeño pueblo como un duro con una reputación de comportamiento discriminatorio hacia los residentes negros. Se rumoraba que trataba injustamente a las personas que se parecían a ella y se creía ampliamente que a menudo hacía sus vidas más difíciles de lo necesario.
Los pasos de Henderson eran pesados y deliberados mientras se acercaba a su vehículo, su presencia imponente e intimidante, incluso a través de la torrencial lluvia. Angela pudo discernir la dura expresión de su rostro y la mano reposando cerca del soporte de su arma, una clara indicación de que no estaba allí para una conversación casual. Los dedos de Angela se aferraron al volante mientras hacía un esfuerzo consciente por mantenerse calma a pesar de la creciente presión. Había enfrentado a oficiales como Henderson antes, pero la experiencia nunca parecía volverse más fácil. Al llegar a su ventana, Henderson golpeó el cristal con su linterna. Angela lo bajó, dejando entrar el aire frío y húmedo de la noche junto con el cacareo de la lluvia. «Licencia y registro», demandó Henderson, su tono agudo y lleno de hostilidad. Angela asintió con la cara compuesta mientras buscaba en su bolso para sacar sus documentos. Se movió deliberadamente y con cuidado, esforzándose por evitar cualquier movimiento repentino que pudiera provocarlo. Al entregar su licencia y registro, mantuvo la mirada fija en Henderson, manteniendo su compostura y ocultando la ansiedad que sentía por dentro. Henderson arrancó los documentos de las manos de Angela, apenas tomando un momento para hojear su contenido antes de volver toda su atención hacia ella con una feroz mirada. «¿Qué exactamente estás haciendo en este pueblo?», demandó, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «No perteneces aquí». Su sospecha era palpable, su tono goteando con hostilidad. El corazón de Angela se aceleró. Un sobresalto de ansiedad disparó a través de ella. A pesar de esto, se obligó a mantener la calma y la compostura. «Solo estoy de paso, oficial», respondió Angela, su voz inquebrantable y firme a pesar de la tensión en el aire. «Estoy regresando a casa después del trabajo». Esperaba que su explicación directa disipara la situación, pero los ojos entrecerrados y la dura expresión de Henderson sugirieron que no le creía. «Trabajo», repitió, su tono lleno de escepticismo y desdén. «¿Y qué tipo de trabajo haces?». La forma en que se rió al preguntar dejó claro que dudaba de su afirmación, como si le resultara imposible que pudiera tener un trabajo legítimo. «Soy agente del FBI», dijo Angela con firmeza, tratando de proyectar autoridad sin sonar presuntuosa. No quería presumir de su posición, pero esperaba que revelar su ocupación pudiera hacer que Henderson se relajara. Sin embargo, en lugar de suavizarse, la actitud de Henderson parecía intensificarse. «FBI», se burló Henderson, su voz goteando de sarcasmo. «Eso es bueno». Su burla era evidente mientras examinaba su apariencia, su desdén aparente. ¿Qué hace una agente del FBI en medio de la nada vestida así? ¿Crees que puedes simplemente mostrar una placa y salirte con la tuya? La mandíbula de Angela se tensó mientras su paciencia comenzaba a desgastarse. La forma en que Henderson la estaba tratando como si fuera una criminal solo alimentaba su frustración. «No estoy intentando salirme con la mía», dijo, su voz ahora teñida de la frustración que había estado tratando de suprimir. «Solo estoy tratando de llegar a casa». La expresión de Henderson se endureció aún más, su rostro a pocos centímetros del suyo mientras se inclinaba hacia ella. «No me gusta tu actitud», gruñó, su voz un rugido bajo y amenazante. «Y no aprecio que pienses que estás por encima de la ley solo porque dices que eres agente del FBI. Más te vale empezar a explicar y rápido». El aire entre ellos estaba cargado de una tensión palpable. Angela se dio cuenta de que esto ya no era una simple parada de tráfico, era una lucha de poder y Henderson estaba decidido a imponer su dominio. Sus ojos ardían con una ira apenas contenida mientras se acercaba aún más, su voz bajando a un susurro amenazante. «Sal del coche», ordenó, su tono sin posibilidad de rechazo. Angela lo miró con calma inquebrantable. «Señor, no he hecho nada malo». «No hay razón para que salga del coche», respondió, su voz firme pero respetuosa. Era muy consciente de sus derechos y estaba decidida a no ser coaccionada para renunciar a ellos. La furia de Henderson se encendió aún más, provocada por la calma desafiante de Angela.
Estaba acostumbrado a que las personas se encogieran bajo su autoridad, no a que le hicieran frente, y mucho menos una mujer negra. La idea de que alguien lo desafiara, especialmente en esta situación, era algo que no podía tolerar. Su rostro se sonrojó de rabia y sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba la puerta del coche con más fuerza. «Dije que salgas del coche», rugió, su voz resonando en la noche mientras la lluvia se intensificaba, creando una atmósfera sofocante a su alrededor. Sin darle oportunidad de responder, Henderson tiró de la puerta con violencia, el forcejeo enviando un temblor a través del coche. Angela sintió un escalofrío cuando Henderson agarró su brazo, arrastrándola fuera del vehículo con una fuerza violenta que la hizo tambalear. La lluvia la empapó en cuestión de momentos, pegando su cabello a su rostro y empapando su ropa. Sus instintos gritaban que resistiera, que luchara, pero sabía que cualquier acto de desafío solo escalaría la situación. Pero no podía simplemente permitir que esto sucediera. «Oficial, estás cometiendo un error», logró decir, intentando mantener su voz firme incluso mientras sentía la crudeza de su agarre. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Henderson estaba consumido por su furia, operando en un espacio donde la razón ya no tenía cabida. «Cállate», espetó, empujándola contra el costado del coche con una fuerza que le envió un dolor agudo a través del hombro. Angela se encogió, pero mantuvo la compostura, decidida a mantenerse firme a pesar del dolor. Henderson, aún furioso, empujó más fuerte, sus manos hundiéndose en ella mientras intentaba inmovilizarla contra el metal frío. El pavimento resbaladizo bajo sus pies y el peso de su agresión hacían casi imposible mantener el equilibrio. Angela había enfrentado confrontaciones físicas antes, pero esto era diferente. No solo se trataba de ser una agente federal, sino del color de su piel y del poder que Henderson creía tener sobre ella. Mientras Henderson la empujaba, el bolso de Angela se deslizó de su hombro y cayó al suelo, derramando su contenido sobre el pavimento empapado. Labial, llaves y algunos papeles esparcidos en los charcos, pero entre los escombros algo metálico y brillante captó la tenue luz de la calle. Un destello que atrajo la mirada de Henderson. Se detuvo, su atención fijada en el objeto ahora en el suelo mojado. La placa del FBI de Angela, inconfundible en su autoridad, yacía expuesta ante él. En ese instante, el mundo parecía congelarse. La lluvia, el viento, incluso la tensión en el aire, todo se detuvo mientras la gravedad de la situación lo golpeaba. Los ojos de Henderson se fijaron en la placa y la realización de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse en él. Su agarre en Angela se aflojó y la rabia que lo había consumido momentos antes se drenó, reemplazada por shock y incredulidad. Angela, aún en el suelo, lo miraba. No dijo una palabra, solo observó mientras la verdad de sus acciones comenzaba a hundirse en Henderson. Él retrocedió tambaleándose, su rostro perdiendo todo color mientras la lluvia continuaba cayendo, un recordatorio implacable del lío que había creado. Su boca se movía, pero las palabras no salían. La dinámica de poder se había desplazado completamente y ahora era Angela quien tenía todo el control. Lentamente, se levantó del suelo, su mirada nunca apartándose de los ojos aterrorizados de Henderson. Él buscaba desesperadamente las palabras para explicarse, para deshacer lo que había hecho, pero era demasiado tarde. El daño era irreversible. «Eres del FBI», tartamudeó Henderson, su voz apenas más que un temblor. Angela no respondió de inmediato. Calmadamente se agachó, recuperó su placa del suelo y la limpió con su sudadera empapada, sosteniéndola para que él la viera. Mantuvo su mirada fija en los ojos aterrorizados de Henderson. «Sí», confirmó, su voz cortando la noche como una cuchilla. «Lo soy». El rostro de Henderson se contorsionó en una mezcla de miedo, arrepentimiento y horror creciente. La realización de lo que había hecho, agredir a un agente federal por prejuicio, lo golpeó con toda su fuerza. Sabía que estaba en problemas graves. La lluvia continuó cayendo,
el único sonido en la ahora inquietantemente silenciosa noche cargada de tensión mientras Henderson miraba la placa, su superficie metálica brillando bajo las luces tenues de la calle. Sintió el peso de sus acciones aplastarlo. La agresión que lo había impulsado momentos antes se había ido, dejando solo un miedo sofocante a medida que comprendía la magnitud de su error. Angela permaneció en el suelo, la lluvia empapando su ropa, pero sus ojos nunca se apartaron de la cara de Henderson. Observó de cerca cómo la ira y la arrogancia que una vez endurecieron sus rasgos se desvanecían lentamente, dando paso al miedo y la incertidumbre. Su confianza inicial y su sentido de superioridad se drenaron, dejando a un hombre que ahora estaba atrapado por la aterradora realización de las consecuencias de sus acciones. Angela no intentó levantarse inmediatamente, permitiendo que Henderson absorbiera completamente la gravedad de lo que había hecho. La mente de Henderson estaba en tumulto mientras buscaba frenéticamente una forma de salir del lío en el que se había metido. «Pensé que eras otra persona», balbuceó, dando un paso atrás con inseguridad. «No estabas mostrando tu identificación y no cumpliste. Solo estaba haciendo mi trabajo». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran vacías e inadecuadas. Sus excusas se derrumbaban bajo el peso de la verdad de lo que había hecho. El silencio de Angela, su actitud compuesta, era más condenatorio que cualquier acusación que pudiera hacer. «No quise hacerte daño», añadió Henderson, su voz ahora débil, casi suplicante. Estaba desesperado por justificar sus acciones, por encontrar alguna manera de hacer que lo que había hecho pareciera menos egregio, pero al mirar los ojos de Angela, vio que no había justificación. Había cruzado una línea, una que nunca podría ser deshecha. Angela finalmente habló, su voz fría y firme, cada palabra cortando la noche como una cuchilla. «No sabías por qué no te importaba», dijo, sus palabras perforando las débiles defensas de Henderson. «Viste lo que querías ver, una mujer negra que no pertenecía aquí, y actuaste sin pensar, sin cuestionar, por tu prejuicio». Henderson se estremeció ante sus palabras, la verdad innegable de ellas demasiado poderosa para ignorar. Abrió la boca para hablar, para intentar defenderse, pero no salieron palabras. La realización de lo que había hecho y a quien se lo había hecho se hundía más profundo con cada segundo que pasaba. «Solo estaba intentando hacer mi trabajo», repitió débilmente, pero incluso para sus oídos, las palabras sonaban patéticas. Angela levantó su placa, dejándolo verla claramente en la tenue luz. «Tu trabajo es proteger y servir, no acosar y atacar a las personas basándote en el color de su piel», dijo, su voz llena de una furia silenciosa que hizo que Henderson retrocediera aún más. «Y fallaste miserablemente». Las manos de Henderson temblaban mientras buscaba su radio, sin estar seguro de qué hacer a continuación. Su carrera, su vida entera, parecía estar deslizándose entre sus dedos. Había cometido un error grave, uno que podría costarle todo, y lo sabía. El miedo a las consecuencias inminentes lo envolvía como una nube oscura, más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Angela lo observaba de cerca, su expresión imperturbable. Entendía que la dinámica de poder se había desplazado y que las tornas se habían vuelto, pero también sabía que esta confrontación estaba lejos de terminar. Mientras la lluvia seguía cayendo, Angela sintió un sentido de claridad y propósito asentarse sobre ella. Sabía que tenía que manejar cuidadosamente la responsabilidad y autoridad que ahora tenía en sus manos. Respiró profundamente, se levantó del suelo, sus movimientos deliberados y controlados a pesar de la lluvia torrencial. Se sacudió la ropa empapada y luego se agachó para recuperar su placa del FBI del pavimento mojado. El peso de la placa en su mano se sintió más pesado ahora, simbólico del poder y la responsabilidad que llevaba. La giró en sus dedos antes de sostenerla en alto para que Henderson la viera, dejando claro que sus acciones no quedarían sin respuesta. «Soy la agente especial Angela Johnson, FBI», declaró, su voz cargada con una autoridad innegable. Cada palabra era afilada y deliberada, cortando la densa tensión en el aire.
Y acabas de cometer un error grave, oficial Henderson. El rostro de Henderson perdió todo color mientras la realidad de la situación lo golpeaba como un ton de ladrillos. La fachada de confianza que había mantenido se desmoronó en un instante, reemplazada por una expresión de pánico absoluto. La imagen de Angela erguida, con su placa reluciendo a la tenue luz, era un recordatorio cruel del poder que ella ejercía, un poder que él había subestimado gravemente. Había intentado dominarla, imponer su autoridad, pero ahora las tornas se habían vuelto de tal manera que lo dejó tambaleándose. Sabía en lo profundo que estaba en problemas graves y su mente corría desesperada, buscando una salida, pero estaba demasiado atónito para pensar con claridad. Mira, no sabía, tartamudeó Henderson, su voz traicionando su miedo. No quería, quiero decir, pensé que eras otra persona. Sus palabras eran un intento débil de justificar sus acciones, pero cayeron planas frente a la mirada inquebrantable de Angela. Su expresión permaneció helada, sus ojos perforándolo con una mezcla de decepción y resolución. No sabías por qué no te importaba conocer, respondió ella, su tono tranquilo pero cargado de firmeza. Me viste como una amenaza, no porque hiciera algo mal, sino por el color de mi piel. Ni siquiera te molestaste en hacer preguntas o evaluar la situación, simplemente asumiste. Henderson, instintivamente, dio un paso atrás, sus manos temblando mientras intentaba armar una defensa. Solo estaba haciendo mi trabajo. No estabas cooperando, dijo, su voz volviéndose más desesperada. Pero Angela no le dio oportunidad para pensar. Se acercó, su presencia abrumadora, sus ojos fijos en los de él con una intensidad que lo hizo incomodarse. Esto no es solo sobre tú y yo, oficial, continuó su voz baja pero poderosa, cada palabra goteando con convicción. Esto es sobre el sistema que permite que personas como tú crean que está bien tratar a las personas negras como criminales solo por cómo nos vemos. Crees que estás por encima de la ley, que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias, pero estás equivocado. Henderson tragó con dificultad, sintiendo el peso de sus acciones aplastarlo como una manta asfixiante. Lo siento, logró susurrar, su voz apenas audible. No quise que llegara tan lejos. Pero Angela no se conmovió con su disculpa. Era demasiado poco, demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y habría consecuencias, consecuencias que ya no podía evitar. Lo tendrás que explicar a tu superior, dijo Angela, su tono final, sin dejar lugar a debate. Y tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Voy a informar sobre este incidente y espero una investigación exhaustiva. Los hombros de Henderson se hundieron mientras la realización se asentaba en él. Su desafío se desmoronó bajo el aplastante peso de la culpa y el miedo. Sabía que no había escapatoria del resorte de lo ocurrido. Sin embargo, Angela ya había pasado a otra cosa en su mente. Se dio la vuelta, la lluvia aún cayendo a su alrededor, pero ya no se sentía como una carga. Más bien, se sentía purificadora, lavando los restos de la confrontación y dejándola con un renovado sentido de claridad y propósito. Mientras se alejaba, escuchó la voz temblorosa de Henderson llamándola, pero no volvió la mirada. Sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que había hecho una diferencia esa noche, y eso valía toda la lluvia del mundo. En los últimos momentos de su encuentro, Angela vio la lucha en los ojos de Henderson, la batalla interna entre el hombre que había sido y la dura verdad que ahora enfrentaba. Este era el momento de entregar un mensaje que no podría ignorar. Oficial Henderson, dijo, su voz calma pero autoritaria, cortando la tormenta de sus pensamientos. Esto no es solo sobre esta noche. Se trata de un sistema que te ha permitido esconderte detrás de tu placa durante demasiado tiempo, usándola como un escudo para actuar según tus prejuicios. Pero eso se acaba ahora. Henderson se estremeció ante sus palabras, una reacción visceral que no pudo controlar, pero su mirada permaneció fija en Angela. La verdad en sus palabras era como un escalpelo que cortaba los últimos hilos de su autoengaño cuidadosamente construido.
Angela se acercó, su voz inquebrantable, cortando la tensión como una hoja. La justicia no se trata de usar el poder para beneficio personal. Se trata de equidad, igualdad y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de mantener la ley con integridad, no torcerla para adaptarla a tus fines. Hasta que realmente comprendas esto, no eres un protector, solo otro hombre que se esconde detrás de una placa para enmascarar su abuso de autoridad. Necesitas enfrentar la realidad de quién eres, Henderson, y tomar una decisión, continuar por este camino destructivo o comprometerte con el arduo y doloroso trabajo del cambio. Porque si no lo haces, este trabajo, esta vida, te destruirá desde adentro hacia afuera. Sus palabras se estrellaron contra él con la fuerza implacable de una marea, dejándolo de pie bajo la lluvia torrencial, empapado no solo por la tormenta, sino por la fría y dura realización de lo que había permitido convertirse. Por primera vez sintió el peso aplastante de sus acciones y eso amenazaba con derribarlo. Sin embargo, también sabía que este era un momento de ajuste de cuentas que ya no podía escapar, no importa cuánto quisiera. A la mañana siguiente, una tensión sofocante colgaba sobre la estación de policía como una nube oscura. Los eventos de la noche anterior se habían esparcido por la estación con la rapidez de un incendio forestal, dejando las bromas y camaradería matutinas en cenizas. Cuando Henderson caminó por las puertas de la estación, la cabeza baja y los pasos pesados, podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Los rostros familiares de sus colegas ahora estaban apartados, inmersos en conversaciones susurradas, sus ojos evitando los suyos. El veredicto no dicho era claro, sabían por qué estaba allí y nadie quería ser el primero en confrontar la realidad de lo que había sucedido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el sonido resonando en sus oídos mientras era convocado a la oficina del jefe. El aire en el pasillo se sentía espeso, casi sofocante, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre él, amplificando el miedo que se retorcía en su estómago. La placa en su pecho, una vez símbolo de orgullo y propósito, ahora se sentía como un peso de plomo, un recordatorio constante del ajuste de cuentas al que se estaba a punto de enfrentar. Cuando entró en la oficina, vio al jefe sentado detrás de su escritorio, un hombre cuyo comportamiento severo y años de experiencia arduamente ganada estaban grabados en cada línea de su rostro. Hoy, ese rostro era una máscara imperturbable. «Toma asiento, Henderson», dijo el jefe, su voz despojada de la calidez y camaradería que alguna vez compartieron. Era una orden, no una solicitud. Henderson obedeció, bajando a la silla, sus manos temblando ligeramente. Sabía lo que venía, pero ese conocimiento no alivió el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. «Hemos recibido una queja formal de la agente especial Angela Johnson», comenzó el jefe, su tono profesional pero cargado con una frialdad que helaba a Henderson hasta los huesos. «Ella ha proporcionado un relato detallado de los eventos de anoche y he revisado personalmente el metraje de la cámara corporal. La situación es seria, Mark, más seria de lo que podrías haber imaginado». La boca de Henderson se secó y tragó con dificultad contra la marea creciente de terror. Había aferrado una pequeña esperanza de que tal vez las cosas no fueran tan malas como temía, que podría haber alguna manera de mitigar las repercusiones. Pero a medida que las palabras del jefe se asentaban, esa esperanza se desmoronaba en polvo. El jefe deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio, su contenido un testamento condenatorio de la gravedad de la situación. Dentro había impresiones de artículos de noticias, titulares con palabras inflamatorias como racismo, abuso de poder y un agente del FBI agredido. A medida que Henderson revisaba las páginas, cada titular era como un golpe en el estómago, la magnitud total del daño expuesta frente a él. Su estómago se revolvía con una sacudida enfermiza al grasp el tamaño de lo que había hecho, no solo las consecuencias inmediatas para él mismo, sino los efectos de onda más amplios que ya habían comenzado a extenderse a través del departamento, la comunidad y más allá. La mirada del jefe permaneció fija en Henderson, su expresión dura, sin simpatía.
Este incidente ha atraído una atención significativa, no solo dentro del departamento, sino también en los medios, continuó el jefe, su voz desprovista de cualquier rastro de empatía. Estamos bajo escrutinio y la reputación del departamento está en juego. Las consecuencias para ti, para todos nosotros, van a ser severas. Henderson sintió el peso de esas palabras presionarlo como una prensa, estrujando el aire de sus pulmones. No había escapatoria de esto, no deshacer lo que se había hecho. La única pregunta que quedaba era qué haría a continuación y si tendría la fuerza para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El departamento está ahora bajo un intenso escrutinio, dijo el jefe, su tono cargado con una profunda decepción y honestidad. No podemos permitir que este tipo de comportamiento pase sin ser controlado. Efectivamente, está suspendido de inmediato mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva. Dependiendo de los hallazgos, podrías enfrentar consecuencias más allá de una mera acción disciplinaria. La palabra suspendido resonó en la mente de Henderson, ahogando las palabras posteriores del jefe que parecían desvanecerse en el fondo. Sus años de servicio dedicado, la reputación que había construido meticulosamente, la autoridad que una vez empoderó con tal confianza, todo estaba colapsando a su alrededor. Ya no era la figura invencible que había pensado que era. Al levantarse para irse, la voz del jefe lo detuvo. Mark, dijo el jefe, y Henderson se volvió para ver un destello de algo en los ojos del jefe, tal vez lástima. No puedo imaginar cómo vas a recuperarte de esto, pero si logras volver, más te vale ser un hombre cambiado. Henderson asintió, su mente aturdida, incapaz de confiar en su voz para formar palabras. Salió de la oficina en un estado de aturdimiento, el peso de su suspensión sintiéndose como una carga física presionando sobre él. La paz que una vez ofreció su hogar ahora parecía sofocante, atormentado por los ecos de las palabras de Angela y la dolorosa realización de sus fracasos. Ya no podía escapar de la dura verdad, estaba atrapado en un sistema tóxico que le había permitido actuar con autoridad desenfrenada, ver a individuos como Angela con sospecha y desprecio solo por su raza. La voz de Angela resonaba incesantemente en la mente de Henderson, sus palabras repitiéndose una y otra vez como si estuvieran en un bucle interminable. Esto no es solo sobre ti perdiendo tu trabajo, se trata de cambiar la forma en que las personas como tú piensan y actúan. Su desafío no era solo una condena a sus fracasos profesionales, sino una profunda y despiadada reflexión sobre los prejuicios y la mentalidad estrecha que él había ignorado durante mucho tiempo. Henderson entendió que enfrentar esta dura realidad no era simplemente una opción, sino una necesidad. Si elegía ignorar este espejo de su alma, estaría condenado a perpetuar los mismos errores, continuando por un camino que solo conducía a un mayor daño y arrepentimiento más profundo. Sin embargo, la perspectiva de cambio era desalentadora. Exigía que reconociera sus errores profundamente arraigados, errores que golpeaban el núcleo de sus creencias sobre sí mismo y su rol en el mundo. Requería una reevaluación fundamental de todo lo que le habían enseñado y todo lo que había sostenido como verdad. Aceptar el cambio significaba embarcarse en un arduo viaje de automejoramiento, un camino lleno de incomodidad y el desafío constante de convertirse en alguien mejor, más alineado con los principios de justicia e igualdad. Henderson luchaba con el miedo a esta transformación, sin estar seguro de si tenía la fuerza para enfrentarlo. El peso de la culpa era pesado, pero el miedo a adentrarse en lo desconocido era paralizante. En medio de la culpa y el miedo, había una débil pero persistente chispa de esperanza, una creencia de que el cambio era posible, que podría aprender de esta experiencia y salir como un hombre mejor, un mejor oficial. Se aferraba a la esperanza de que la redención podría estar al alcance, a pesar de saber que requeriría un esfuerzo inmenso y coraje. La redención, después de todo, nunca es fácil. En paralelo, Angela continuó su incansable trabajo, su resolución endurecida por su encuentro con Henderson. El incidente solo reafirmó su compromiso de confrontar la injusticia y desmantelar los sistemas que permitían que el racismo y el abuso de poder florecieran.
Angela era plenamente consciente de que Henderson era solo una parte de un problema mucho más grande y su determinación de presionar por la responsabilidad y la reforma sistémica no se vio afectada. Su enfoque permaneció firmemente en la misión más amplia de garantizar que lo que le había sucedido a ella no le ocurriera a nadie más. A medida que los días se convertían en semanas, Henderson se encontró en una encrucijada crucial. Enfrentaba una elección, el camino de la retirada marcado por el resentimiento y la culpa, o el arduo viaje de autorreflexión, crecimiento y posible redención. La decisión que tomara daría forma a la trayectoria de su vida, definiendo no solo su futuro, sino también su legado. El camino que eligiera determinaría si sucumbiría a la facilidad del resentimiento o se elevaría al desafío de la transformación personal e integridad. Gracias por ver. Espero que hayan encontrado esta historia tan fascinante y provocadora de pensamientos como yo. Reflexionando sobre la experiencia de Angela, ¿qué lecciones o ideas se han destacado para ti hasta ahora? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, comparte una conclusión clave o algo que planeas aplicar en tu propia vida en los comentarios a continuación. Si te gustó este video, por favor deja un comentario, da un like, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido significativo.